La ley, recordarán la ley que salió el año pasado, en la ley 27743, decreto 652 y resoluciones que tenía esta ley, hablaba de la actualización de tablas y deducciones, en este caso para julio de 2025. Vamos para adelante, vamos a ver que entonces creo que era el decreto 652, que bueno, en realidad las tres normas hablaban sobre este tema. Las deducciones personales y las tablas de imposición se deben actualizar semestralmente desde el año 2025, en los meses de enero y en los meses de julio, digamos, ¿no? ¿Por qué de 2025? El año pasado no sucedió esto, porque esta norma salió justamente en julio y lo que sí se hizo excepcionalmente fue una actualización parecida en el mes de septiembre. Bien, ¿cómo se va a actualizar a partir de ahora en enero y en julio? En este caso, en julio, va a ser a partir del coeficiente, ¿sí?, de inflación del semestre anterior. En este caso, como vamos a actualizar julio, vamos a ver la inflación entre enero y junio, y entre esos dos índices, sería el índice de junio versus el índice de diciembre, para sacar la inflación del semestre, lo vamos a aplicar entonces sobre las tablas. Sobre toda la tabla, no, que ahí está el gran tema. Vamos a ver que lo tenemos que aplicar sobre solamente el segundo semestre en esta primera instancia. Vamos a seguir viendo la otra placa. Cuando hablamos del índice de inflación que salió, creo que el lunes lo publicaron, el lunes o martes. Entonces, el IPC de este primer semestre de 2025 es básicamente el 15, casi como el 15,10% del índice de inflación, que básicamente, como les decía recién, es el índice que salió de junio versus el índice de diciembre. Así llegamos, ¿no? Esto lo saqué, por si a alguno le interesa, de la Federación de Consejos Profesionales, ahí tienen la página, es el mismo índice que utilizamos cuando ajustamos por inflación, etcétera. Bien, bien, entonces, sigamos. Vamos a ver ahora que tiene muchos decimales. Quiero aclarar algo. Los valores que vamos a mostrar ahora lo hicimos a partir de este índice de inflación que calculamos nosotros. Lo que no sabemos es cuántos decimales va a usar AFIP, si después se redondea en dos decimales el resultado o no. Entonces, lo que vamos a ver hoy es básicamente un aproximado. Seguramente después va a salir la tabla. Todavía al día de hoy, hasta que arrancamos el directo, estábamos haciendo tiempo hablando de música. Se publicaron, no publicaron todavía. Entonces, cuando salga, vamos a publicar en este mismo vivo, en los comentarios de este vivo, vamos a subir los Excel también para que lo puedan subir, ¿sí? Pero por el momento vamos a trabajar con un recontra aproximado, porque trabajamos absolutamente con todos los decimales para que ustedes lo vean. Bien, entonces decía, esta actualización de tablas y deducciones personales, lo que dice la norma del artículo 2 del decreto 652, dice que para determinar las retenciones del primer semestre se debe considerar los montos del artículo 30, recuerdan que son las deducciones personales, y la escala del artículo 94, las tramos de imposición del impuesto, que tengan efectos a partir del 1 de enero. O sea, la tabla que comienza o que publica la AFIP para enero se va a usar solamente entre enero y junio. Y la tabla que va a publicar la AFIP Arca hoy para en julio, ¿sí?, se va a usar para el periodo de julio a diciembre. Bien, o sea, no tengo que actualizar en principio los meses de enero a junio con este índice. Vamos para adelante, ahora vamos a mover con un ejemplo gráfico. ¿Por qué no lo tengo que actualizar ahora? La norma prevé, dice, el agente de retención va a devolver el impuesto retenido en exceso durante el primer semestre con motivo de la actualización de los montos indicados anterior en la liquidación anual. ¿Qué quiere decir esto? Voy a actualizar con este 15%, aproximadamente 15,10%, solamente la porción del segundo semestre, y la porción del primer semestre lo voy a actualizar recién cuando hagamos la liquidación anual, y ahí seguramente le va a tocar una devolución a cada uno de los empleados según su situación. Bien, vamos a ver, vamos para adelante, vamos a ver algún ejemplo. Creo que comencé ya con el ejemplo. Esto es, por ejemplo, la tabla. Tomé dentro de deducciones personales, vamos a comenzar con deducciones personales, tomé el ejemplo de la ganancia no imponible. Sí, podría haber tomado deducción especial, hijo, cónyuge, tomé ganancia no imponible porque es imposible mostrar todos, ¿no? Pero básicamente el procedimiento es lo mismo en el resto. Nosotros arrancamos el año 2025 con este importe que vemos ahí de 3.916.268 anuales. Como vemos acá, lo dividí en los dos semestres. Esto, si lo dividimos por 12, me da la cuotita, digamos, mensual que voy tomando por ganancia no imponible, ¿sí?, de 326.355,70, y después voy acumulando, ¿sí?, multiplicando por 2, por 3 según el mes que esté, y llego, o hubiese llegado a diciembre con 3.916.268. Bien, pero la norma me dice, esto cuando llegue julio tenés que actualizarlo por el IPC del semestre. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a aplicar, ¿sí?, 1,15,10 casi por ciento que daría la inflación.
y actualizamos, fíjense, solamente tocamos el segundo semestre. Fíjense que en el primer semestre sigo tomando esa cuotita de 326.355, el acumulado, sigo con el acumulado junio de 1.958.000, pero ya a partir de julio, fíjense que la cuotita va a ser un poquito más alta, ya es, en vez de 326 ya va a ser 375.625, que obviamente se lo acumulo a los 1.958.000 y así llego a una deducción por ganancia no imponible a fin de año, a diciembre, de 4.211.886,95. Bien, entonces esta persona va a llegar a la liquidación de diciembre. Si se fija, le vamos a haber tomado como deducción de ganancia no imponible 4.211.886. Pero, me dice la norma, vamos al siguiente, cuando hagamos la liquidación anual en abril, acordate de hacer el 15,10% en este caso, o lo que haya dado la inflación del primer semestre, aplicársela también al primer semestre, ¿sí? Ahí se la aplicamos. Ahora todas las cuotitas mensuales son de 375, con lo cual si hacemos la acumulación nos vamos a los 4.507.505, que va a ser efectivamente la ganancia no imponible del año 2025 anual. Bien, entonces, siguiente placa para clarificar. Nosotros arrancamos entonces ganancia no imponible con 3.916.000 en enero. Ahora en julio lo vamos a, la AFIP le llama deducciones personales del primer periodo, si ustedes entran a la página. En el segundo periodo, que sería de julio en adelante, me da 4.211.000, ¿sí? Este mix donde tengo dos valores de enero y a partir del segundo semestre valores ya actualizados con la inflación del primer semestre. Y después llego a la ganancia anual, la ganancia neta, perdón, el ganancia no imponible anual de 4.507.000. O sea, el empleado en julio ya va a tener un pequeño beneficio por la cuotita de julio que va a estar incrementada, ¿sí? Y todos los meses va a tener un pequeño incremento. Si comparamos el mes de junio, vamos a suponer, olvidémonos del aguinaldo que por ahí nos distorsiona un poquito, pero si tenemos el mismo sueldo en junio y liquidamos, teníamos retención de ganancia, si hacemos después el mismo cálculo en julio, voy a tener seguramente un poquito menos de ganancias por la incidencia de este incremento de las deducciones. Bien, ahora, al margen de eso, si me pones la placa, cuando haga la liquidación anual, fíjense que ahí tengo, en este caso solamente, de ganancia no imponible, tengo 300.000 pesos de diferencia. O sea, yo voy a llegar a diciembre, me van a haber considerado 4.211.000. Ahora, cuando me haga la liquidación de abril, fíjense que tengo casi 300.000 pesos más que voy a poder deducirme. Vamos a suponer que estoy en escala del 35%. Eso implicaría más o menos una devolución de 100.000 pesos. Bien, y a eso habría que sumarle, por ejemplo, deducción especial, que ya estamos hablando de montos, básicamente el cuádruple de esto. O sea, solamente supongamos que no tenemos hijos, que no tenemos nada, solamente tenemos estas dos cosas. Si tenemos una escala del 35, sería una suma interesante que voy a tener en la devolución de abril. Bien, ok, sigamos. Esto en cuanto a deducciones personales, los valores que puse acá. Vuelvo a remarcar, tengan en cuenta que lo que hice fue agarrar el índice de inflación, agarré todos los decimales y lo multipliqué. Esto no es la tabla oficial de AFIP, pero va a ser pero muy parecido a esto porque simplemente es una cuestión de cuántos decimales van a usar. Bien, bueno, entonces, tramos de imposición, ¿sí? La famosa tabla del artículo 94 de la ley, donde yo entro con la ganancia neta sujeta a impuesto y digo cuánto impuesto me toca. Esta es la tabla con la que arrancamos enero. ¿Sí? En la tabla anual, por eso dice periodo de diciembre, en enero ya cuando llegue diciembre vas a tener esta tabla donde, según donde caigas en la ganancia neta sujeta a impuesto, es el porcentaje de ganancia que te toca y el importe fijo. Bien, ahora esto si lo dividimos por 12, vamos a la siguiente placa, así arrancamos en la próxima placa está, si arrancamos en enero, ¿sí? Es básicamente esa dividido 12, ¿sí? Si agarramos la primer franja, la primera escala, que va hasta 126.697 pesos, la escala del 5%, ¿sí? Si esto lo multiplicamos por 2, tenemos el periodo de febrero, por 3 marzo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer con los tramos de imposición según lo que me marca esta nueva ley 27743? Prácticamente lo mismo que hicimos con las deducciones personales. Bien, acá yo voy a quedarme, para hacer un ejemplo, porque es difícil mostrarlo con todos, me voy a quedar con la escala del 19%, ¿sí? Donde arranco entre 570.000 y 1.140.000, tengo el 19% de impuestos más los 61.000 pesos de importe fijo, de impuesto fijo. Bien, entonces, vamos a ver la escala del 19% en la próxima placa en todo el año. Bien, vamos a la siguiente placa, ahí tenemos, arrancamos, dijimos, con los 570 a 1.140.000, esta escala del 19%,
Y así voy básicamente multiplicando por 2 por 3 y tengo la escala del 19% en todos los meses del año. Y acá es donde tengo que aplicar la misma lógica que aplicamos en las deducciones. Vamos a dividirlo, llegó julio, ¿sí? Vamos a la siguiente placa, lo dividimos si se quiere también en los 2 semestres, ¿sí? Desde julio, ¿sí? Me quedo con la primera parte igual y tengo que actualizar, si vemos en la siguiente placa, solamente el segundo semestre. Fíjense que los valores cambiaron, hagamos un jueguito, volvemos para atrás y para adelante, fíjese que cambiaron, 3.090.000 subió a 4.077.000, por ejemplo, ¿sí? O sea, todo el semestre sube el 15,10% en la cuotita. ¿Cómo saco esta cuenta? Vamos a la siguiente placa. Básicamente agarro, por ejemplo, estoy periodo de julio, digo, yo tengo 3.420.836, estamos analizando la columna de más D, digamos, ¿no? Entonces, analizo, digo, en junio tenía un acumulado de 3.420.836, ¿sí? Lo vemos ahí en la escala superior. Y lo que hago es sumarlo, ¿qué hubiese hecho anteriormente? Lo hubiese sumado los 570.139, que es la cuota mensual, si se quiere, ¿no? Entonces ahora lo que hago es sumarle eso más el índice de inflación del primer semestre, que es el 15, casi 10%. Y así construyo este 4.077.000 de esta escala de julio y así sucesivamente con todos los periodos, ¿sí? De esa manera, fíjense que cuando yo llegue a diciembre, ¿sí? Supongamos que estoy en la escala del 19%, es porque estoy entre 7.358.000 y 14.716.000. ¿Bien? En este caso vamos a suponer que estoy en, no sé, 14.500.000, estoy en el 19%. Bien, ahora, ¿qué me falta? Hacer la actualización de todo para usarla anualmente en abril del 2026. Vamos de vuelta a la próxima placa y fíjense cómo baja, ¿sí? Ahí apliqué sobre todo y baja a 15.749.000. ¿Sí? Con lo cual seguramente esta persona que yo le decía recién probablemente baje de escala, ¿sí? a la anterior, que creo el 15%, por la aplicación de la anual. Cuando hablamos de anual, lo vamos a ver con Marcos, uno normalmente dice, bueno, esto básicamente lo voy a usar recién en abril del 2026. Tengan en cuenta que esta tabla anual también vamos a ver ahora cómo actualizarla dentro del sistema, porque recuerda que tenemos que tener las dos tablas. Esta tabla de un mix de valores de enero a junio y de julio a diciembre, ¿sí? Y otro con las tablas ya actualizadas anuales. ¿Por qué? Porque yo tengo una baja, ¿sí? En este caso de julio hasta diciembre, voy a tener que usar las tablas anuales para hacer la baja de esa persona, ¿sí? Entonces, en Tango, ya el año pasado, hicimos un cambio para que ustedes tengan ambas tablas. La tabla mix, por llamarla de alguna manera, y la tabla anual. Como bien dijo Mauricio, es importante que tengamos en cuenta que esto se hace, bueno, dentro de archivos, impuesto a las ganancias, acá tenemos los distintos ABMs que podemos tocar. Una cosa que es importante es, los tramos de imposición nosotros los vamos a mandar por hotfix, o sea, ahora que ya salieron las tablas, ya es cuestión de completar una cosita y ya vamos a estar generando un hotfix para poder incorporarlas directamente en el sistema. Pero bueno, para el caso de que alguien quiera hacerlo manualmente o por cualquier motivo, dentro de aquí, tramos de imposición, ya puede registrar los nuevos tramos de imposición que yo tengo, bueno, los que hemos calculado el día de hoy con Mauricio, ¿sí? Estos tramos de imposición que estamos viendo son los tramos de imposición que nosotros vamos a utilizar en las liquidaciones habituales, ¿sí? Las de todos los días. De todos los meses, mejor dicho. Sí, y acá, bueno, podríamos con doble clic empezar a cargar los valores que nosotros consideremos. Pero bueno, como les decíamos, vamos a sacar un hotfix donde vamos a incorporar esta información, así que no sería necesario que ingresen a esta opción de menú teniendo el hotfix instalado. Lo que sí vamos a tener que hacer es tocar el tema de los topes de deducciones, donde dentro de los topes de deducciones, como bien nos dijo Mauricio, tenemos que ir a registrar por cada periodo los topes de deducciones que corresponden, ¿sí? ¿Qué lo podemos hacer? De una forma manual, como estoy mostrándoles acá, yo entro directamente al tope de beneficios, al tope de deducciones del mes de julio, me distraen por ahí, y puedo directamente aquí ir cargando los valores a mano. Pero también otra posibilidad que vamos a proveerles es, les vamos a proveer el Excel para que puedan importar estos topes de deducciones de forma práctica desde la apertura del sistema. Por apertura, Excel y aquí con la opción importar. Nosotros vamos a colgar en este mismo directo tanto los topes de deducciones comunes como los anuales. Sí, ahora yo voy a procesar el archivo que tenemos preparado. Acá lo que es importante es detectar si los registros son nuevos o modificados, como para que pueda reemplazar los valores actuales, los viejos por los actuales. Le damos a importar, acá el sistema ya nos hace, nos da el detalle de que ya modificamos los 12 registros por cada uno de los meses. Así que ya lo que es deducciones y tramos de imposición lo tengo totalmente resuelto para poder liquidar julio.
Ahora bien, podemos tener la posibilidad de tener alguna baja o la necesidad de hacer una liquidación anual. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar las tablas anuales del impuesto, que son las que tenemos aquí. La mecánica es exactamente la misma, ¿sí? Desde acá, con el hotfix, nosotros vamos a incorporar la tabla nueva acá directamente en los tramos de imposición, ¿sí? Pero también pueden ingresar y hacer las modificaciones que crean pertinentes. O bien, y también le tenemos los topes de deducciones, que de la misma forma que les comenté antes que vamos a colgar un Excel, directamente acá vamos a poder hacer lo mismo, también vamos a poner este Excel para que lo puedan importar. Donde directamente desde aquí, desde la opción de apertura, Excel importar, van a elegir el Excel correspondiente y también detectamos si los registros son nuevos o modificados para que reemplacen los valores nuevos en los viejos. Así que bueno, vamos a importar. Acá está haciendo la importación correspondiente y nos ha modificado los 12 meses. Entonces, como pueden ver, así de simple hacemos la incorporación de los topes. Así que bueno, una cosa, un detalle que tengan que tener en cuenta que para lo que tiene que ver, para los topes de tanto anuales como los tramos de imposición, como los topes de deducciones anuales, tiene una funcionalidad que es que si no tuviesen nada cargado, si pueden hacer clic en nuevo y hacer clic en nuevo con valores a diciembre. Recuerden esto que es importante, sobre todo esto sirve mucho para enero, ¿sí? Tanto para las anuales como las comunes, que si hacemos clic en nuevo con valores a diciembre, cargamos directamente los valores para diciembre del año en cuestión que estamos registrando y así el sistema automáticamente nos va a registrar los 12 meses haciendo la división de los importes que cargamos para diciembre para todos los meses anteriores. Así que bueno, una vez que ya hemos cargado todas nuestras tablas y tenemos todo listo, vamos a ver algunas liquidaciones que tengo preparadas, que yo ya hice en julio con ganancias a propósito, para que vean el impacto que va a generar el cambio del impuesto. Así que bueno, les voy a mostrar primero el ejemplo de Cosme Fulanito, nuestro amigo que venimos liquidando en los últimos meses. Sí, vamos a ingresar acá en la parte de liquidación y les voy a mostrar que él tiene la liquidación de ganancias acá con 432.000 pesos. Vamos a ver cuál es el origen de esta liquidación. Vamos a ir a detalle de impuestos a las ganancias, voy a ir directamente a determinación del impuesto y vemos que tiene una remuneración computable determinada en función a todo lo que se le fue liquidando en el semestre, sí, o en los meses anteriores, mejor dicho. También tiene las retenciones que le fueron aplicando y las deducciones que oportunamente él ha cargado por CIRADIC. Eso nos devuelve una ganancia neta a la cual le vamos a aplicar el total de deducciones de artículo 30, que las podemos ver aquí separadas, que es la ganancia no imponible, la deducción especial y bueno, en este caso tiene un hijo, ¿sí? Ese es el importe que vemos acá. Ese valor le restamos a la ganancia neta y nos va a dar una remuneración sujeta a impuesto, que es la que ingresa a la tabla del tramo de imposición, que también podemos ver que está grabada, que es la original antes de estos cambios. Así que bueno, yo como ya cargué mis tablas, vamos a tildar acá que liquidamos impuesto a las ganancias y en la solapa de liquidación voy a liquidar esta liquidación de Cosme Fulanito y nos vamos a encontrar que hay un cambio en la retención del impuesto porque se ha achicado el mismo. Y vamos a ver cuál es el efecto que tenemos. Bueno, básicamente lo que ha cambiado son las deducciones de artículo 30, porque son las que a él le han afectado este cambio. Y pueden ver que las deducciones no son las mismas que teníamos recién, sino que son un poquito más altas porque tienen esta diferencia de valor con respecto a las tablas anteriores que teníamos publicadas para julio. Otra cosa que pasó también es que se ha modificado el tramo de imposición al cual entró y por eso el impuesto determinado pasó a ser un poquito más bajo. Y de esa es la diferencia que dio en la retención. Pueden ver que son más o menos 100.000 pesos. Vamos a aceptar esta liquidación y ahora vamos a ver el detalle de la liquidación de Tito Peluca, que es nuestro otro legajo que estuvimos liquidando. Y en este caso vamos a ver, si vamos a la liquidación, vamos a ver que tiene una retención de 320.000 pesos. Y si vamos al detalle de impuesto a las ganancias, nos vamos a encontrar que es una persona que, dada su cuenta, la remuneración sujeta a impuesto queda en 8 millones de pesos y queda en este tramo. Miremos el efecto que sucede cuando hacemos la liquidación de esta persona. Al hacer esta liquidación, acá el sistema, bueno, por supuesto está haciendo todo el proceso de liquidación de ganancias, se achica un poco el impuesto y vamos a ver que no solo ha cambiado las deducciones, sino que también ha caído de tabla. Recién la teníamos a este empleado con la tabla del 23% y ahora estamos con el tramo del 19%. O sea, le ha afectado no solo por el incremento de las deducciones, sino también porque ha caído por el cambio de las escalas también que ha tenido. Y por eso el impuesto pasó a ser un poquito más bajo de lo que tenía. Esto es con respecto a las liquidaciones normales. Tengo una liquidación más para mostrarles, pero en realidad la que les quiero mostrar es una baja, ¿sí? Así que voy a entrar a la parte de datos fijos para seleccionar el dato fijo de la baja. Acá les voy a mostrar, yo ya tengo hecha la liquidación de baja de Alcides Péncole.
Y aquí vamos a ver cómo se ha compuesto el impuesto. A él le dio una devolución de 1.700.000 porque estamos utilizando las tablas de diciembre. Y si vamos a la determinación del impuesto, aún así este empleado queda con un impuesto determinado y, según el impuesto retenido anterior, le dio esta devolución de 1.700.000 pesos. Vamos a ver qué pasa si hacemos la liquidación. Vamos a asegurarnos que está perfecto. Vamos a liquidar. Ahora sí, acá se está procesando la liquidación, vamos a ver que se dio una devolución más importante y justamente esto tiene que ver con que al haber cambiado el total de deducciones y al haber cambiado los tramos de imposición, el impuesto determinado se ha achicado considerablemente por estar con los valores en diciembre y por eso es tan importante el impacto que tiene este caso. Es un poco lo que decía Mauricio, acá no solo estamos tomando la diferencia de las mismas tablas que vimos antes, sino que aparte estamos tomando la diferencia de ese 15,10% de enero a junio también. Y eso por eso es tan importante el impacto con respecto a lo que veíamos en las liquidaciones mensuales.